Estimados y estimadas estudiantes, este encuentro, este video tiene por finalidad grabar la explicación a las diapositivas de apoyo en relación al tema de género y salud, también tratado en el episodio de podcast en el canal de Salud para Principiantes, disponible en Anchor y Spotify. Bien, es muy importante que escuchen el podcast, ya que está disponible en varias plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Radiocast, etc. Porque esto va a tomar las ideas centrales, pero los ejemplos y las explicaciones más detalladas están en el podcast. Bien, sería bueno partir con la idea de plantear que género es una determinante estructural de la salud, ya está ubicado como uno de los ejes de desigualdad y en esta video, y también acuérdense que este video es apoyo al podcast, está el propósito es comprender el género como determinante estructural de la salud. Y vamos a tener un temario donde vamos a revisar algunos conceptos del sistema sexo-género y después vamos a abocar género y salud en dos áreas, en la interseccionalidad y en roles y estereotipos como motores de inequidad. Bien, en relación al sistema de sexo-género, tenemos que, haciendo un recorrido un poco en la historia, la aparición de masculino y femenino es reciente. Las mujeres no existían como sujetas hasta finales del siglo XVII, XVIII. Sin embargo, en la época de los años 50 es donde aparece la distinción conceptual entre sexo y género. A raíz de trabajos de un par de médicos con población transexual y también hermafrodita, llegaron a la misma conclusión de separar el sexo biológico de la construcción, creencia o el conjunto de características asociadas a ese sexo biológico. Y es aquí como que aparece en los 50 la distinción entre sexo y género. Vamos a trabajar con el concepto de género como conjunto de prácticas, creencias, representación y prescripciones que sociales, ya no están determinadas biológicamente, sino que son sociales, que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Entonces, más o menos en los años 50 se distingue sexo de género. Sexo se asigna a el conjunto de características físicas asociadas con la capacidad reproductiva, y el género es las características sociales cuando se identificadas o asociadas a un sexo. Este concepto se trabaja en los 50, pero esta teoría o bien estas definiciones van a ir construyéndose y madurando y recibiendo aportes ya hasta más bien consolidarse en los años 70, con los aportes provenientes de las corrientes feministas, estructuralistas, antropológicas, etc. También una de las cosas que llegaron es los investigadores que fueron separando conceptualmente sexo de género, ya es el concepto de identidad de género, que tiene que ver cómo las personas se perciben y son percibidas a través de lo que se reconocen, cómo actúan según lo que se espera culturalmente como hombres o como mujeres. Otros conceptos que están relacionados
volvemos a retomar la identidad de género, que tiene que ver con el convencimiento interno, con cómo se percibe, cómo se siente una persona, ya sea como hombre o mujer o no binario, que quiere decir que hay personas que no se identifican, no se sienten ni hombres ni mujeres, ¿ya? Sino como una identidad aparte. Esto es bastante precoz, las personas se definen a sí mismas en torno a la identidad de género entre los 3 y los 5 años de vida. El rol de género hace alusión a las normas sociales que se ven como apropiadas para hombres, para mujeres, dentro de un sistema social determinado. Se asocia con los procesos de socialización. La orientación sexual tiene que ver con los intereses afectivos, eróticos, también son muy íntimos, muy personales, muy internos. Lo que tiene una persona, ya sea atracción hacia su mismo sexo, hacia distintos sexos, hacia ambos sexos, o no tiene interés sexual o interés erótico hacia otra persona. Cada una de las identidades constituyen identidades en sí. De repente hay que escapar un poco al binarismo homo, heterosexual, sino que entender que la bisexualidad, la pansexualidad y la sexualidad son identidades en sí mismas, identidades, orientaciones sexuales en sí mismas. Y los estereotipos de género son creencias, son imágenes, son abreviaciones, por así decirlo, imágenes que se estampan en el inconsciente y son muy culturales, se adquieren mediante los procesos de endoculturación. Instalan lo que se siente, lo que las personas perciben adecuados o propios para un hombre o una mujer. Cuando hablamos de género como eje de desigualdad, género no actúa por sí mismo. Cuando es súper importante entender el concepto de interseccionalidad cuando estamos trabajando como género como determinante social de la salud. Cuando hablamos de interseccionalidad, estamos hablando de entender que es la interacción de los ejes de desigualdad que van a generar matrices de desigualdad desagregadas. El género va a hacer intersección, ya sea con la clase social, con la edad, con la etnia, con el lugar de donde provienes, y va a generar matrices de desigualdad. No es lo mismo el contexto de vida y las inequidades que están expuestas una mujer pobre que una mujer adinerada. Si bien ambas sufren discriminación si se les comparan con los hombres de sus mismas clases sociales, pero tienen vulnerabilidades diferenciadas. Ser niña adulta, perteneciente, ser niña, es distinto que ser adulta. Cuando incluso si pertenecen a una misma clase social, tienen vulnerabilidades diferenciadas. Y también si nosotros comparamos niños y hombres de la misma clase social, también tienen vulnerabilidades diferenciadas. Ser niña y ser niño de una misma clase social tienen distintas vulnerabilidades. Ser adulta y adulto de una misma clase social tienen distintas vulnerabilidades, y si nosotros miramos al interior de un mismo género, la edad tiene diferencia, somete o expone a vulnerabilidades diferenciadas. Lo mismo que si comparamos adolescentes de distintas posiciones sociales, también vamos a notar diferencias de vulnerabilidades entre género y entre posiciones sociales.
Y esto también influye el territorio. Por ejemplo, una adolescente que está marginalizada por la pobreza y por el territorio donde vive, va a tener distintas vulnerabilidades que una adolescente de sectores más céntricos o más bien orientados hacia los barrios más acomodados. Y también si viene de posiciones menos vulnerables. Lo mismo que si interseccionamos etnia, género, y en el podcast aparecían algunos ejemplos. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer negra que viene de Haití, que mujer negra que viene de África, o mujer negra que proviene de Europa, ¿ya? O de Norteamérica. Estamos hablando que estas mujeres van a simbolizar distinto lo que significa lo femenino y lo masculino. Se están diferenciados en roles, en estereotipos, e inclusive sus identidades sexuales también pueden tener distintos grados de expresión. Probablemente una mujer europea pueda tener pueda ser menos discriminada, ¿ya? O sufrir menos de discriminación que una mujer sudamericana lesbiana. La intersección más bien es una mirada de que las posiciones, los contextos de vida están determinados por la intersección de distintos factores. Entonces, roles y estereotipos se van a configurar de acuerdo al espacio social, ¿ya? Y aquí es necesario explicar qué espacio social y un poco las reglas de este espacio social. Bien, nos topamos en el podcast, tanto en los dos podcasts que grabamos con la doctora Davis y también en el podcast de Género y Salud. Nos topamos con este autor porque este autor, Bourdieu, es uno de los más influyentes de la época de la posguerra. Nosotras tomamos esta teoría como en el fondo para poder explicar lo que ocurre, cómo se relacionan, cómo las personas se relacionan en sus distintas posiciones, ¿ya? Entonces, una persona va a posicionarse en un campo de acuerdo a la intersección entre sus capitales. Entonces, a grandes rasgos hay 3 capitales que una persona puede poseer, ya sea el capital cultural, que tiene que ver con títulos, escolaridad, cualidades, aptitudes intelectuales que posee una persona; el capital económico, que tiene que ver con los ingresos, bienes raíces, trabajo, dinero, propiedades, etc. Y el capital social, que hace bien relación a la red de contactos y conocidos que tiene alguien. La intersección de la suma de estos capitales van a posicionar a las personas. Y lo que ven acá es un dibujo, ya es un esquema, es un gráfico donde se ubican las personas. A menos capital económico y cultural encontramos por ejemplo, los trabajadores rurales. En cambio, industriales y grandes comerciantes se ubican más arriba, porque la intersección de sus capitales los hacen ubicarse más arriba. Entonces, no tan solo el proceso de producción económica explica las clases sociales, sino que es algo más complejo, porque las personas que tienen sumas de capitales que están parecidas se tienden a agrupar, tienden a estar cerca, y estas personas empiezan a tener preferencias en común. El gusto es producto del contexto social y
unifica a los que están cerca por posiciones, a los que están moldeados por las mismas condiciones, y los diferencia de otros. Y también en el podcast hablamos de, por ejemplo, dimos el ejemplo de cómo las personas vivían, en qué barrios se agrupaban. Entonces, las personas incorporan su posición social, incorporan reglas de conductas apropiadas a la clase social que viven, incorporan valores de acuerdo a la clase social de vida, como hábitos, la forma de hablar, de comunicarse, el repertorio conductual, etc. ¿Ya? Y lo van incorporando y lo van interiorizando. Y estos mecanismos, donde las personas incorporan la clase a ellas, le llamamos hábitus. Entonces, y este hábitus a su vez está conformado por las formas de pensar, por las formas de actuar, de sentirse, de percibirse, que se les incorporan a las personas desde su nacimiento, básicamente. Este concepto, el hábitus, le interioriza valores a las personas y reglas de la sociedad y en especial en el grupo social al que pertenece, o sea, digamos que produce a las personas social, cultural, conductual y hasta emocionalmente. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿Por qué necesitábamos contar todo esto? Porque el género tiene un rol fundamental, clave, en la conformación del hábitus. O sea, el hábitus va a diferenciar, va a conectar culturalmente a la persona con la posición social. Y en este sentido, el género es parte central de este proceso. Ya es parte central, puesto que incorpora valores, reglas, formas de sentir, repertorios conductuales, o sea, conecta a la persona en función de su sexo con la posición social y la clase a la que pertenece. Bien, entonces ser mujer, hombre o persona no binaria en sectores pobres va a ser distinto de en sectores más adinerados, más acomodados. Incluso la visión de lo femenino y de lo masculino es distinta para las personas. Es distinta una temporera o un temporero que una abogada, un abogado, un empresario. Tienen contextos de vida distintos. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se entiende como masculino o femenino va a ser distinto, se diferencia según su clase social. Y bueno, los estereotipos y roles cambian según la posición social. ¿Ya? Los estereotipos en la conducta social humana sugestionan el comportamiento hacia otro. Suele además provocar en los otros una respuesta esperada y eso refuerza a su vez los estereotipos. Los estereotipos tienen una función normalizadora de los comportamientos y son muy difíciles de transformar, muy difíciles de transformar. Por ejemplo, nosotras vemos mujeres que estuvieron en la transición, por ejemplo, personas que nacieron en contextos de mucha pobreza, mucha marginalidad, lo podemos observar en nuestros antepasados, y que a su esfuerzo, su trabajo y modificaciones históricas que sufrió el Estado, lograron tener o resolverse más acomodadamente. ¿Ya? Por ejemplo, pasar de la pobreza extrema a la clase media. Sin embargo, arrastran roles tradicionales. Por ejemplo, nuestras abuelas probablemente alcanzaron un mejor pasar desde el que nacieron, pero arrastran roles y estereotipos súper rígidos, como que a los varones no se les deja hacer cosas
en la casa. Muchas abuelas insisten y de verdad reaccionan frente a esto de que varones colaboren en los cuidados, ya no lo conciben. ¿Por qué? Porque estos estereotipos son muy difíciles de transformar. Aunque las condiciones estructurales puedan sufrir cambios, los estereotipos suelen persistir. Entonces, entre más vulnerable socialmente alguien, más rígidos van a ser los estereotipos. Los estereotipos son que son marcadamente asimétricos y tradicionales, suelen dirigirse en ausencia de proyectos de vida alternativa a la maternidad entre las mujeres más pobres. Y suelen proveer también de una imagen femenina muy pasiva, desprovista de poder. Esto suele conducir a conductas sexuales de riesgo. Y en el podcast también dábamos el ejemplo de qué es lo que fue pasando con la epidemia de VIH en Chile. Que si bien se logró manejar en los grupos, comillas, de riesgo, pero se nos fue instalando en las mujeres más vulnerables. Ahora, en imágenes o estereotipos más progresistas, más modernos, donde hay menos asimetría, los proyectos de vida suelen acompañarse de la realización mediante la carrera, el éxito propio, el estudio, el trabajo. Y en función de estos estereotipos, las personas que están o poseen o ven o se perciben en cuanto a estereotipos más progresistas, más modernos, suelen tener conductas de autocuidado sexual más asertivas. Entonces, en relación a los estereotipos y salud sexual y reproductiva, estamos hablando de que el sexo seguro se va a enfrentar a las ideas básicas de lo que es masculino y de lo que es femenino. Y eso también se describió en el podcast con algunos ejemplos. Los valores que representan, que son más rígidos, que son más complejos de transformar y que representan más riesgo, tanto sociales como de salud, se derivan de la diferencia entre lo que se considera apropiado para varones y lo que se considera apropiado para mujeres. A eso le llamamos moral sexual. Bien, interseccionalidad y género se aman para siempre, por siempre, y es una relación que es muy compleja, ¿ya? Y que es una relación que es casi es indisociable. Donde más profunda, donde más manifiesta esta relación entre interseccionalidad y género es en cuanto a roles y estereotipos. Los roles son adquiridos por socialización, los estereotipos son endoculturados y varían en función de etnia, territorio y edad y clase social. También van a influir en la conducta y van a determinar resultados en salud, y en el podcast se dio varios ejemplos, generalmente en el tercer bloque. Entonces, aplicando un poco, siguiendo un poco la idea de género y salud, derivado también de roles y estereotipos, existe la tendencia a atribuir a problemas emocionales, trastornos psiquiátricos, a problemas psicológicos, síntomas o signos de enfermedades físicas. Esto afecta también en forma diferenciada y principalmente afecta a mujeres. Se constituye como un generador de inequidades porque es una barrera en la atención de salud. También esta perspectiva afecta la generación del conocimiento médico, tratamientos, medicamentos en relación a la salud de las mujeres, como también el abordaje de síntomas.
acá en la ilustración, muchas veces se les dice a las mujeres que presentan dolor menstrual, dolor para tener relaciones sexuales, o dolor durante el coito, o simplemente la imposibilidad física ya debido al dolor o a los espasmos de la musculatura perineal y vaginal para tener actividad sexual, se le dice que se le atañe que es estrés y no se investiga, ¿ya? También en el podcast aparecieron numerosos ejemplos como el dolor pélvico asociado a colon irritable y que finalmente era cáncer, el síndrome de Yentel que se describió que en respecto a la enfermedad coronaria, que existe una tendencia a pasar por alto la sintomatología en mujeres y eso genera diagnósticos más tardíos y por lo tanto mayor letalidad en enfermedad coronaria en mujeres. Existe una naturalización es esencial y biologicista, por así decirlo, del cuerpo humano. Entonces también en el podcast se dio algunos ejemplos que básicamente por tener cromosomas XX se ciñen ciertas habilidades características diferenciadas, siendo que no es así. Entonces parte de esa naturalización y ese determinismo biológico que es solo una construcción social, que no es real, sino que es una socialización, esta naturalización social de las mujeres hace que el trabajo de cuidados recaiga principalmente sobre las mujeres. ¿Qué le llamamos el trabajo de cuidado? Acá dice el trabajo que permite trabajar, ¿ya? Pero básicamente habla de la serie de eventos, de trabajo, de acciones que tienen que ocurrir para sostener el hogar y para permitir que las personas puedan trabajar asalariadamente, ¿ya? En el podcast se dio varios ejemplos. Como dato importante, este trabajo doméstico no remunerado y de logística familiar puede representar o ser responsable o sostener hasta el 40% del Producto Interno Bruto de una nación. Este trabajo recae principalmente en mujeres y representa una división sexual del trabajo que restringe las igualdades de oportunidades entre hombres y mujeres. Puesto que se le agregan más horas de trabajo, se le resta más tiempo de descanso, de desarrollo personal y de ocio a las mujeres. Algunos ejemplos de lo anterior aplicado a la salud, se ha visto que mujeres empleadas, también se habló de esto en el podcast, tienen mejor estado de salud que las que trabajan a tiempo completo como dueñas de casa. Se ve que el empleo asalariado tiene beneficios sobre las mujeres. Sin embargo, se ha documentado que estos efectos beneficiosos del empleo recaen sobre las mujeres solteras, pero no sobre las casadas o emparejadas. Y entre las madres, básicamente el trabajo no tiene empleo a menos que la madre trabaje a tiempo parcial. Cuando la carga de trabajo total es altísima, estamos hablando que en promedio se agregan más de 40 horas de trabajo no remunerado de cuidados a la jornada de trabajo, que en Chile es de 45 horas. Entonces, cuando la carga total de trabajo es alto, compaginar vida laboral, vida familiar y proyectos propios puede dañar la salud incluso. También se dio el ejemplo de cómo se diferenciaba esto en relación a clase social, género y, por ejemplo, obesidad.
los roles de género son más rígidos en relación, roles y estereotipos son más rígidos entre más vulnerables socialmente o socioeconómica o más bajo el nivel socioeconómico de alguien, de una comunidad o de una familia o de una persona. ¿Ya? Entonces, entre más rígido es, más carga de cuidado, de trabajo de cuidados va a tener. Por lo tanto, menos posibilidades de practicar actividad física, de tener una alimentación saludable o de tener algo de autocuidado, tienen las mujeres más vulnerables. Las mujeres que tienen posiciones más acomodadas también tienen una sobrecarga de trabajo de cuidado, también se le agregan muchas horas de cuidados, de trabajo de cuidado. Sin embargo, las mujeres más acomodadas pueden hacer transferencia de estas horas de trabajo de cuidado a otra mujer, que es la nana, y que a su vez esta nana también transfiere generalmente trabajo de cuidado a un familiar, ¿ya? O no siempre puede hacerlo. Entonces, como se sobrecarga, como los estereotipos confluyen en que las mujeres tengan más sobrecarga de horas de cuidado, tienen menos oportunidades de lograr hacer actividad física, porque tienen menos tiempo libre. También, por un lado, en la niñez y la juventud, no se fomenta la práctica del deporte en las mujeres, se fomenta más en los hombres. Y la menor práctica de actividad física de las mujeres adultas se ha documentado que viene principalmente porque no pueden compaginar vida laboral y familiar, porque básicamente no hay más horas para poder hacerlo. Debido a la sobrecarga de trabajo, se le suma la jornada laboral más el trabajo de cuidados. Por otra parte, cuando hablamos de perspectiva de género tenemos que, para ir cerrando, cuando hablamos de perspectiva de género hablamos de una mirada, de observar un fenómeno utilizando como fundamento el concepto de género. La perspectiva de género es una manera de percibir la realidad que toma en cuenta tanto a hombres como mujeres y las diferencias y posiciones desiguales construidas entre ambos. Cuando uno aplica la perspectiva de género a la mirada de un fenómeno, lo que conseguimos es visibilizar a las mujeres y hombres en sus actividades y mostrar por qué cada fenómeno concreto va a estar atravesado por estas relaciones de poder y desigualdad. Utilizar conceptos como estudios de género o estudios de perspectiva o perspectiva de género como sinónimos de estudios de mujeres no es apropiado, es incorrecto, porque se pierde de vista el carácter relacional que tiene el género. Y la relación no es fortuita, no es natural, sino que está construida socialmente. Entonces, la relación entre las personas está construida por la normatividad del género. Y siempre va a implicar una relación que no es justa. Bien, si tienen dudas, consultas, comentarios, siempre son muy esperados, son muy bienvenidos. Lo mismo si necesitan conversar con alguien, no duden en contactarnos. Muchas, muchas, muchas gracias.